en esta tarde que partamos desde la palabra. Yo creo, hermanos, que la evangelización debe encontrar a hombres y mujeres dispuestos, debe encontrar a hombres y mujeres de oración, pero debe encontrar a hombres y mujeres de la palabra. Y quisiera que partamos desde la palabra en esta tarde y meditemos en algunas cosas. Después quisiera pasar a algunas cosas generales de la evangelización que nos van a ayudar a comprender lo que es la evangelización y finalmente ver algunos otros tópicos sobre lo que es la tarea de evangelización y el contenido de mi mensaje. Vayamos a Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Si tenés la Biblia ahí, remarca, para oír la palabra de Dios. Interesante, Lucas no dice la palabra de Jesús, sino que enfatiza que iban a escuchar la palabra de Dios, que salía de la boca de Jesús, que sabemos que, como dice Juan, era Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó a la barca y desde allí enseñaba a la multitud. De alguna manera utilizó un elemento que tenía y su método, que era un método expositivo de la palabra del Señor, fue utilizado por un púlpito que inventó en el momento y que aprovechó utilizando la barca, pero aparte un tema físico, que siempre que el viento generalmente viene del lago hacia la tierra, eso permitía que él, exponiendo la palabra del Señor, llegara como a un anfiteatro natural que estaba en la costa y de esta manera la gente escuchara el evangelio del Señor. Ahora dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por las pescas que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Todos tenemos miedos para testificar. Es algo común en quienes tienen años evangelizando y en quienes conocen al Señor hace poquito. Nos cuesta testificar. Hay algunos más caraduras que lo vencen, otros menos caraduras que les cuesta más, pero todos nosotros tenemos ese temor para llevar el Evangelio. A ninguno de nosotros probablemente nos sea fácil presentar el Evangelio a la persona. Sin embargo, el Señor no está pretendiendo que nosotros tengamos capacidades o convirtamos las personas por nuestros esfuerzos intelectuales. No pretende que con nuestra grandilocuencia llevemos a las personas
a los pies de Cristo, pero sí espera que nosotros estemos dispuestos a testificar en el poder del Espíritu Santo y nos unamos a lo que Dios ya está haciendo en las personas. A veces pensamos que nosotros somos los que producimos en la gente, y aunque no lo decimos y teológicamente en nuestra mente sabemos que el que convierte el Espíritu, en nuestro interior está eso de creer que nosotros somos los que podemos hacer la obra en las personas. Y Mariana decía, cuando le presenté el Evangelio por primera vez, Dios ya estaba trabajando. Así que cuando llegamos nosotros a las personas, Dios ya está trabajando. Lo que tenemos que nosotros vencer es el miedo. Y saber, mis hermanos, que algunas cosas que desprendemos de este pasaje. En primer lugar, que estamos con el que conoce todos los detalles acerca de la pesca. El Señor podría haber quedado con la enseñanza ahí, la tremenda enseñanza que le dio a la multitud, sin embargo, lo llevó a algo que era lo cotidiano de ellos, que era lo que dominaba, pescar. Eran hombres pescadores, habían pasado por un montón de mareas buenas y mareas malas seguramente. Sabían que había días que no se pescaba y había días que sí se pescaba, que a veces las cuestiones del comportamiento del lago o vaya a saber qué cuestión de la naturaleza hacía que uno tenga más o menos pesca. Sin embargo, el Señor los lleva a esa arena de la que ellos conocían mucho, que era la pesca, y allí, en medio de esa arena, les dice, muchachos, ahora les pido que tiren las redes. Mi hermano, cuando vos y yo nos encargamos de comunicar el Evangelio del Señor, y lo hacemos en la confianza de que Dios nos está llamando a hacer eso, porque por supuesto está llena la Escritura de pasajes que el Señor nos exhorta a hacerlo, tenemos que estar seguros de que el que nos está enviando conoce exactamente los detalles del asunto. Cuando vos vas a compartir el Evangelio con alguien, sabés que aunque vos en tu mente no lo sepas, esas palabras pueden penetrar el corazón, porque el que conoce a las personas es el que te envió. Hace un tiempo estábamos luego de un culto familiar, un domingo, en casa, salimos al centro de Bernal y cuando llegamos a una heladería, nos atendió, como comúnmente nos atendía la misma persona siempre que íbamos, y cuando nos estábamos yendo, le dije a la mujer, Dios te bendiga. La mujer hizo 2 pasos para atrás y se largó a llorar. Dice, qué palabras, y no le salían palabras a ella. Y por supuesto ahí le dijimos, Dios te ama, tenés que acercarte a Jesús, Él puede cambiar tu vida. Había gente, así que no pudimos hablar mucho más que eso. Pero a veces es una palabra, no es la capacidad intelectual, ni todo el conocimiento que tenemos, ni el bagaje de cosas, ni todo lo que nos enseñó la iglesia, ni el método que después vamos a ver, es lo que produce efecto en las personas, sino que es una palabra que es sensible al Espíritu. Porque el que está trabajando y conoce los detalles es el Señor, no nosotros. En segundo lugar, es necesario hacer lo que el Señor te solicite hacer. Dice el versículo 5 que habían estado trabajando toda la noche, pero Pedro le dijo, mas en tu nombre echaré la red. Es hacer. Es estar dispuesto, es tener el espíritu sensible, pero también es dar un paso de fe a la acción. Porque a veces lo que no sucede como cristianos es que somos expertos en la teoría, pero somos horrendos en la práctica. Somos muy buenos en nuestra ortodoxia, pero somos muy buenos en la parte práctica de nuestra doctrina. A veces tenemos todo lo que tenemos que decir en la mente, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, sin embargo, Pedro, este hombre pescador, cansado, uno sabe lo que es venir cansado del laburo, ¿no? Cuando uno, como Horacio hoy decía, yo el sábado no quería el sábado estar acá. Uno prefiere descansar después de un día de gran actividad.
No solamente eso, se habían quedado lavando las redes y encima Jesús le había usado el barco. Estaban realmente cansados y en medio de esa situación física el Señor le dice, Pedrito, vamos para adentro del lago porque quiero que eches la red. Estar dispuesto a hacer lo que el Señor te pide. A veces hay que dejar, sí, el cansancio físico, pero otras veces hay que dejar la comodidad, hay que dejar a un lado los temores, el qué dirán, para estar sensible al Señor, pero también para hacer de manera práctica lo que el Señor nos está pidiendo. A mí llama mucho la atención y muchas veces oro cuando salgo a la calle y le digo, Señor, envíame el eunuco del día. ¿Recuerdan ustedes Felipe allí en Hechos capítulo 8? Cuando Felipe dice que guiado por el Espíritu, descendió, dice, tenés que descender del camino que va de Jerusalén a Gaza y vas a encontrar un carro y allí tenés que predicarle a una persona. Y cuando él dice descendió, cuenta Hechos, que había un hombre que estaba leyendo el profeta Isaías. Este hombre era gentil, era de Etiopía y era eunuco, con lo cual no podía él ingresar al templo a adorar, pero venía de Jerusalén, del tiempo seguramente de oración, quizá de la fecha cercana a esta, a la Pascua. Había ido hasta Jerusalén a adorar, pero él no podía entrar al templo a adorar porque era gentil, pero aparte porque era eunuco, y Deuteronomio 23 dice que no podía ingresar ninguna persona al templo que tuviera magullado los testículos. Así que este hombre tenía la búsqueda, la misma búsqueda que hablaba Marina y en la que decíamos antes que Dios está trabajando en la gente que nosotros tenemos que sembrar. Y ahí Felipe, este hombre sensible al Señor, puso marcha al trabajo y fue, y el Espíritu le dice, acércate al carro, y él se acercó al carro. ¿Y qué sucedió? Estaba leyendo Isaías, estaba buscando al Señor, pero el pasaje que leía no era cualquier texto de Isaías, podría estar leyendo Isaías 40 o Isaías 55, sin embargo estaba leyendo Isaías 52 y 53. Fue llevado como cordero al matadero y cayó, no abrió su boca. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue tomada de la tierra su vida. Y entonces le dice, ¿de quién dice? Y él, ¿entendés lo que lees? No, ¿por qué no me explicas? Y le dice, ¿de quién dice esto? ¿De él o de alguien más? Y dice, partiendo de este texto, dice la escritura, le explicó el evangelio. Y pasaron por un charco y dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón lo puedes hacer. Y allí sucedió. Estar atentos al Señor, ser sensible a la voz del Espíritu, estar en oración en mi habitación, pero después ir a la acción. Porque si no, desconectamos la vida espiritual de la vida práctica y pensamos que el Espíritu es quien tiene que hacer toda la obra, pero el Señor nos ha comisionado. Comisionar es misionar con. Misionamos junto al Señor. Nos ha comisionado en la tarea de llevar el mensaje del Señor. Ahora, cuando nosotros unimos la sensibilidad espiritual con la obediencia, el resultado es lo milagroso. Fíjense que el versículo 6 dice, y habiendo echado la red, gran cantidad de peces entraron, de modo tal que se rompía. Cuando uno une la vida espiritual, esa sensibilidad con el Señor, con la acción, el resultado siempre es milagroso. Y no necesariamente tiene que ser un milagro portentoso de sanidad, puede ser una conversión de alguien que no sabemos, no lo veremos nunca más, pero que puede tener efectos milagrosos porque el Señor puede multiplicar esa semilla en otros. Les cuento una historia real. Hace algunos años, muchos años, unos 20 años atrás visité Pico Truncado. Ya lo venía visitando en Santa Cruz, un pueblito muy pequeño en aquellos años, bien ventoso y que uno tenía que tener ganas de ir. Era esos lugares para ir una vez y no volver. Pero
por la actividad de la sociedad bíblica tenía que ir todos los años. Un día descubro una nueva iglesia que no la había visto nunca y me acerco al pastor, me atiende en la casa y luego de la charla me cuenta cómo él había conocido al Señor. Y me dice, vos sabés que a mí alguien en Bahía Blanca, de donde vos sos, en la terminal, se acercó, me habló del Señor y me dio una selección bíblica. Yo me fui con esa selección bíblica, el Señor me pegaba con esa palabra que había leído de Pedro. Creo, si mal no recuerda, que era primera de Pedro 3:18, que el Señor ha muerto por nosotros y Él se hizo pecado por nosotros. Y esa palabra le fue pegando todo el camino. Cuando llegó Pico Truncado, quienes conocen saben que lo que sobra es viento, caminaba por un descampado y vio una hoja que venía volando. Bueno, chocolate por la noticia, una hoja vuela simplemente, pero él esta vez tomó esa hoja. Era una hoja de una Biblia, de Primera Pedro, el mismo pasaje que le habían dado. Se quebrantó, por supuesto, él, y se rindió a los pies de Cristo ahí. Terminó el ministerio, abrió la iglesia, comenzó a evangelizar el lugar y su templo se llenó. Quien había dado la semilla era un hombre amigo, Miguel Portillo, que lo hacía todos los días. Se tomaba 3-4 horas de su día, se iba pedaleando, se compraba él de su propio bolsillo los materiales y evangelizaba. Y siempre me decía, yo doy la semilla, yo no sé qué va a pasar con esto, pero yo la doy. Encontré un hombre sensible que se puso en acción y la obra fue milagrosa. Tenemos que ser sensibles. Por supuesto que cuando le conté a Miguel se llenó de gozo, porque me dice, ¿sabés cuántas veces me he preguntado si lo que hago tiene valor? Tiene valor para el Señor y uno no sabe lo que puede hacer una pequeña selección. Otra más. Un pastor que antes vivía en Neuquén, que ahora está viviendo en Junín de los Andes, fue alcanzado por también una selección bíblica. Su mamá, una esposa de un alcohólico, que le pegaba, le hacía la vida imposible. Y esa selección bíblica no solamente le dio esperanza a ella, sino que tocó a su familia. Y ahora este pastor se dedica a rescatar a gente que está en el alcoholismo. Y se cumple lo que dice segunda Corintios capítulo 1. Consolar con la misma consolación con que fuimos consolados. Cuando unimos la sensibilidad con la acción, el resultado es milagroso. Y no esperemos siempre el portento. No sabemos el milagro de qué naturaleza es, qué tamaño tiene o si lo veremos. Pero creamos que Dios puede hacer. Porque es Dios que es fiel a su palabra, que cumple sus promesas. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará, como dice Isaías 55. Su palabra nunca vuelve vacía, sino que es prosperada. Porque no damos nuestra palabra, hermanos. Damos la palabra del Señor. Luego vamos a hablar de esto. Cuando somos obedientes, cuando estamos sensibles, actuamos y vamos a la acción, cuando vemos lo que el Señor hace de manera milagrosa en nuestra vida, eso comienza a cambiar nuestra vida. Cambia tu manera de ver el mundo, te convierte en un hombre cada vez y una mujer cada vez más sensible. Cambia tu vida. Por eso el escritor de Lucas deja registrado, dice, dejaron todo y le siguieron. Cambia tu perspectiva, tus valores, tu razonamiento. Ellos dejaron su método de vida, dejaron su empresa personal y familiar, dejaron todo y le siguieron. Por eso Pedro, cuando dice, y el que no deje a su padre y a su madre no es digno de mí, Pedro le dice, nosotros que hemos dejado todo, dejamos la empresa, dejé la pesquera,
Lo clavé a mi viejo. Dice, y ustedes van a recibir 100 veces más. Cuando nos acercamos al Señor y somos obedientes, termina el Señor afectando nuestra vida, cambia nuestra manera de ver la vida. No debemos temer a nada. Y es lo que dice el Señor allí en versículo 10. Cristo nos indica que seremos pescadores de hombres. Gracias. ¿Recuerda Mateo capítulo 5? Venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que comencemos a estar de manera sensibles al Espíritu. Cuando Marina me recordaba el año 91, el año 90 y 91 fueron los años de inicio de un programa que ha cambiado lamentablemente la televisión argentina y que ha afectado para mal las familias y la manera de ver la vida, Videomatch. Así se llamaba en aquellos años. Un programa que era absolutamente bueno en aquellas épocas, porque eran bloopers y uno se reía de tonteras y lo pasaban de 12 a 1 de la mañana. Y mientras mis 3 hermanos se sentaban a ver el programa, el Señor me empezó a inquietar, vos tenés que orar por tus compañeros. Y yo iba a mi pieza y yo sentía las carcajadas de mis hermanos en mi pieza. Me acuerdo que yo me metía en mi cama y comenzaba a orar por Marina, por Lorena, porque bueno, Lorena le había echado el ojo. No, mentira. Después vino la echada de ojo. Y por otros amigos. Y el Señor hizo la obra Él, pero hubo sensibilidad antes. Si uno está insensible a la necesidad de la gente, si vos ves que la gente a tu lado se muere sin el Señor, si ves que tu vecino es un atorrante, un cretino, pero no te pones en la brecha a favor de él, en oración para que Dios le hable, pero después también das el paso de fe a la acción para comunicar el mensaje, no lo podrás hacer. Nosotros enfrente de casa tenemos uno que nos dicen todo, que es chorro, homosexual y brujo, está completito. Y empezamos a orar. Y Julio un día, mi hija más chica, me dice, papá, le tenés que predicar el Evangelio. Digo, qué viva que es esta, ¿no? Me metió en un brete, porque es fácil orar. Lo difícil para mí, con este buen Señor de enfrente, es dar el paso. Y bueno, el Señor debe trabajar en mí, porque yo tengo que dar el paso y tengo que esperar algo milagroso. Imagínense convirtiéndose ese hombre. El más duro que nos imaginemos puede ser tocado por el Señor, rendido a los pies de Cristo y ver un milagro impresionante. Yo quiero en esta primera sección que te tomes un minuto, cierres tus ojos y hagas un autoexamen de tu vida en esta área. No examine tu familia, tu matrimonio, si sos obediente a tu viejo, no. Sino que examines en esta área de tu vida si estás siendo sensible al Señor. Si estás dando pasos de acción. Si estás esperando lo milagroso del cielo. Si está afectando el amor por las personas, tu vida de tal manera que estás mirando ahora de manera diferente el mundo. Tómate un tiempo, orá allí. Tal vez entre nosotros, mientras todos seguimos orando, hay quienes
están con un corazón como de amianto, que no les penetra nada. Y que por consecuencia no pueden compadecerse de las personas. Quizá hay otros que oran, pero que no accionan, sabiendo que el Señor les está impulsando a hacerlo. Quizá haya otros que tengan un espíritu de no fe. No, ¿para qué voy a ir si no va a pasar nada? Nunca esperamos nada milagroso de parte del Señor. Quizá haya otros entre nosotros que el Evangelio no les ha transformado la vida. El primer paso para que Dios te pueda usar es encontrar hombres y mujeres dispuestos y que reconocen sus incapacidades, sus faltas, sus falencias, sus defectos. Por eso, mientras todos oramos, te pido que allí donde estás, levantes tu mano al cielo, no a mí. Si estás reconociendo alguna de estas cosas, levanta tu mano y permití que el Señor en esta tarde te visite. Señor, en el nombre de Jesús, vos ves nuestras manos levantadas, Señor. Manos que reconocen su incapacidad en el nombre de Jesús. Manos que reconocen su limitación. Manos que reconocen, Señor, muchas veces la insensibilidad. Y ahora, Dios, te pedimos que en el nombre de Jesús nos visites desde lo alto, Señor, y nos lleves, así como a Pedro, nos lleves adentro del lago, Padre, y podamos encontrar y ver con nuestros ojos que el estar en comunión contigo, que el hacer en obediencia trae como resultado milagros que no esperábamos. Vidas transformadas, pero sobre todo nuestra vida cambiada y afectada por tu Espíritu, que está dispuesto a dar más. Padre, en el nombre de Jesús, quebrantá el corazón de piedra, como decías con Jeremías, y poné en nuestra vida un corazón sensible, de carne que sienta, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora pensá en esas personas que están sin el Señor a tu lado. Algún vecino, familiar, o familiares que no están a tu lado, que están lejos tuyo, pero que necesitan al Señor. Y orá por ellos. Y pedirle al Señor una oportunidad para compartir el Evangelio de Jesús. Señor, bendecí a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y danos la oportunidad en tu bendita misericordia de compartir el Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Veo mucho bolso de mate, pero poco mate. No, yo estoy tomando, pero digo, ¿yo te lo tengo que devolver? ¿Así era? De la regla. Pero digo para no agarrar solo el de Marina, podemos manotear otro. Dulce, amargo está bien, factura me gusta con dulce de leche. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas ahora, algunos conceptos generales de la evangelización. Quisiera remarcar en esta tarde, hermanos, la importancia de la evangelización individual. La idea de este encuentro, la idea en mi corazón y que Horacio también me fue confirmando, es que no pensemos en la evangelización. Bueno, ¿era cierto? No chipá. Está aprobada, hermana, Ya está. La idea es que no pensemos en la evangelización como un método eclesiástico, una estructura de actividades que llevan a la iglesia a evangelizar.
Digo, está bárbaro que la iglesia piense de qué manera puede ser relevante a la sociedad, relevante de tal manera que le permita compartir el evangelio. No relevante para decir, bueno, de qué manera soluciono algún problema edilicio, nada más. Sino, bueno, yo soluciono un problema edilicio, pero detrás de la solución del problema edilicio debo llevar el evangelio de Cristo. Porque la persona se puede morir con una casa de 25 habitaciones y se va al infierno. Lo más importante es intentar solucionar esa morada eterna de él. Pero no estoy pensando en términos de las actividades de la iglesia. La idea es que pensemos en términos del trabajo individual, no del trabajo comunitario y orgánico, aunque está muy bien que la iglesia local siempre esté pensando de qué manera utilizar el contexto cultural para comunicar el evangelio. Uno puede pensar, la iglesia del primer siglo, cuando comienza toda esta corriente evangelística después del Hechos capítulo 8, utilizando todo lo que tenían como medio más cercano para comunicar el evangelio. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Y fue escrito en griego porque el griego koiné era el idioma que había quedado como el idioma de las transacciones comerciales, el idioma casi mundial del imperio, y aunque los romanos habían conquistado todo el mundo griego, no habían conquistado el pensamiento ni la lengua. Así que poner la palabra de Dios en griego fue estratégico para la llegada del evangelio. Pero no fue que ellos quisieron estudiar griego para saber de los filósofos, sino que utilizaron un medio para comunicar el evangelio. O aquel viejo refrán que dice todos los caminos conducen a Roma, es de aquella época, porque las redes carreteras y el cuidado militar sobre las rutas que conducían a Roma permitían que uno viajara seguro de un país a otro porque estaba cuidado. Entonces utilizaron el medio, las rutas, especialmente Pablo, cuando uno lee todo Hechos y ve todos los viajes misioneros y se da cuenta que Pablo utilizó las posibilidades carreteras de la época para comunicar el evangelio, pero él no se dedicó a hacer turismo. ¿Sí? Ahora, eso está fantástico en términos de la estrategia más global de la iglesia que tiene una impronta hacia la sociedad y se presenta como una iglesia relevante, pero en realidad lo que quisieron esta tarde es la obediencia individual de cada uno de nosotros al mandato divino de la evangelización. Pensemos, al abordar algunos tópicos, algunos títulos, que se refiere más a mi trabajo y a mi responsabilidad, no a la del ministro de evangelismo, a la del pastor o a la de los líderes. Por supuesto que cuando decimos a mi responsabilidad, incluye a la responsabilidad de todos. Y cuando la iglesia toda une y se sinergiza, encontramos que el resultado es más grande, el resultado global, que la suma de las partes por sí misma. Eso es la sinergia, que 1 más 1 es 2, pero cuando yo trabajo junto el 1 y el 1, hago más que 2. Así que pensemos en esto, en mi trabajo y mi responsabilidad de manera individual. Por supuesto que no decimos que es un trabajo alejado del cuerpo, ni es un trabajo como el resultado de mi esfuerzo personal y entonces me llevaré la gloria y los laureles, sino que este trabajo individual que me bendice y me beneficia, pero que también bendice y beneficia a la iglesia. Qué hermoso es cuando podemos cumplir Efesios capítulo 4. Todos los dones, estos dados, dones y ministerios, son para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que yo con mi don te tengo que edificar a vos y vos con tu don me tenés que edificar a mí. Como dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Múltiple, es acrisolada, es una paleta de colores que nos la da a cada uno de nosotros. Ahora, lo que te da a vos es diferente a lo que me da a mí. Vos me tenés que ministrar con tu don, porque cuando yo veo cómo vos compartís la palabra, a mí el Señor me impulsa para compartir también la palabra y hacerlo sin temor,
sabiendo que el poder no está en mí, sino que está en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir evangelismo o evangelio? ¿Buenas nuevas? Sí, ¿qué más? ¿Buenas nuevas dijo alguien acá? ¿Alguien da más? Nada más que eso. Buenas nuevas, buenas noticias, podríamos haber dicho, ¿no? Nuevas de gozo, como le anunciaron los ángeles. Es de una palabra griega, evangelion. Esta palabra, que no era desconocida en el pasado antiguo, en los orígenes del Nuevo Testamento, a veces para nosotros ya es una palabra que casi habla de mi confesión religiosa. Yo soy evangélico, pero que muchas veces pierde la esencia, el significado más práctico en mi vida llana. La expresión evangelio podríamos decir que buena noticia, anuncio de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Los soldados romanos, cuando conquistaban, venía el César o el enviado del César, y entraban a la ciudad y ellos prendían inciensos a sus dioses y reconocían las deidades, y entonces dice, como que Corintios dice que para el evangelio es olor de muerte para algunos. Está haciendo, rememorando esa figura del emperador entrando en la conquista. Claro, imagínense, vos entrabas trayendo buena noticia de que había sido conquistada la ciudad, y para los romanos era alegría, pero para la ciudad que era conquistada era muerte. Había muerto un montón de gente, era esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que era común, cuando se hablaba de evangelio, las personas pensaban esto de conquista, el ejército conquistando las diferentes ciudades. Así que el evangelio, lo que es concretamente, es un mensaje de buena noticia. Pero para que haya buena noticia, digo siempre que tiene que haber una mala noticia, que luego vamos a ver. Porque ¿para qué dar una buena noticia a la gente que no la necesita? Son buenas noticias cuando uno tiene mala noticia. Si uno dice mañana el dólar queda a 3 pesos, buena noticia. Pero si lo decíamos en el 2000, el dólar se va a 3 pesos, era una mala noticia, estamos en el 1 a 1. Así que la buena noticia se comunica a la gente que necesita la buena noticia, pero primero hay que mostrarle la mala noticia, que luego lo vamos a ver. Cuando predicamos el evangelio, ¿debemos hacerlo de determinada manera? Me pregunto y te pregunto. Cuando vos predicás el evangelio, ¿tenés que hacerlo de determinada manera? ¿Tenemos que cumplir determinados patrones estructurados o determinados métodos que se nos ha enseñado? ¿O el evangelio es método o es contenido? Porque a veces creo, mis hermanos y amigos, que confundimos esto del método y el contenido del evangelio. A veces solamente comunicamos un método y pensamos que determinada acción que hagamos en la sociedad comunicaré con eso el evangelio. Y entonces no hablo de Jesús. Y otras veces me quedo llenándome de contenido, pero no voy a la acción. Como que los discípulos hubieran quedado ahí fascinados con la pesca de Jesús y pensaran que todas las veces tenía que haber un lago, un barco, para poder compartir el evangelio. Decir, bueno, el Señor nos enseñó, pero si no está el lago y el barco, estamos sonados. No, fue una posibilidad que el Señor le dio, porque después el Señor también bajó en Genesaret y se metió a los sepulcros a predicarle al endemoniado. El mismo Jesús bajó de Samaria, de Galilea hacia Jerusalén, y tomó el camino que no era el habitual y bajó a Sicar y le predicó a la mujer samaritana. O como nos dice Lucas, le habló a los 10 leprosos, también en Samaria. O predicó en Jerusalén, en Nazaret.
Es muy importante que entendamos que el Evangelio no es método, aunque los necesitamos muchas veces, pero también es muy importante que necesitemos entender que el Evangelio tiene un contenido. Yo no puedo predicar cualquier cosa y olvidarme de que el Evangelio contiene un mensaje. Y eso es muy importante. Y parece que debemos levantar esto en nuestra vida y saber de que debemos comunicar el mensaje de Jesús. Algunos pasajes que quiero que leamos en esta tarde. Mateo 28, 18 al 20, que lo conocemos, pero quisiera que lo refresquemos y que tal vez pongamos algún título. Todos pensamos la gran comisión, pero los evangelistas vieron diferente el ministerio y captaron diferentes secuencias de lo dicho por Jesús, que podríamos ponerle en paralelo y decir, bueno, el Evangelio contiene todas estas cosas. Dice Mateo 28, 18 al 20. A ver, ¿estamos del otro lado? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Recuerdan? Y yo estoy con ustedes y hasta el fin del mundo. ¿Qué es el énfasis que da Mateo? La enseñanza. El Evangelio, porque dice, los tienen que hacer discípulos y tienen que enseñarles que guarden. O sea que el Evangelio, mi Evangelio, no es solamente tirar así el mensaje a la chacota, sino que cuando yo detecto a alguien que tiene un corazón sensible, tengo que estar atento a intentar enseñar hasta donde el tiempo me lo dé, que guarde todas las cosas que el Señor les ha mandado, porque el Señor nos manda a ser discípulos, es decir, a enseñar. El Evangelio contiene enseñanza. Bueno, por eso la iglesia tiene un ministerio educativo, porque el Evangelio contiene enseñanza. No me quedo en aquel primer mensaje de salvación, sino que después el Evangelio me enseña a vivir, a tratar a mi familia, a trabajar, a la responsabilidad, a mejorar mi vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos citar Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne. Ellas son fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, orgías. Y dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién me puede decir que hay una ley contra el amor? Que yo puedo amar todo lo que quiero, amo lo que se me antoja. ¿Quién puede impedir que yo tenga gozo? No hay una ley que me limite el gozo. Porque el Evangelio me enseña a vivir. Así que cuando compartimos el Evangelio, no solamente estamos compartiendo un mensaje de salvación, especialmente para aquellas personas que tenemos la posibilidad de compartir más que un minuto en una parada de colectivo, sino con aquellas personas que podemos tener tiempos significativos, importantes, permanentes. El Evangelio enseña. Marcos nos habla de un Evangelio que no hace énfasis en el enseñar. Fíjense lo que dice Marcos 16, del 15 al 18. ¿Lo tienen? Bueno, alguien que lo lea. Y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Vayan y prediquen el Evangelio, ¿a dónde? A todo el mundo y a toda criatura. Increíble, ¿no? Porque usa esas dos veces la palabra todo, pero que tiene diferente implicancia. Una es geográfica, todo el mundo. Y la segunda es personal,
Se refiere a los individuos, a toda criatura. O sea, el alcance del Evangelio es universal. Pensemos en La Quiaca, pensemos en Ushuaia, pensemos en Neuquén, pero también pensamos en Angola. Pensamos en los ciudadanos blancos, pero pensamos en las personas negras. Pensamos en los hombres y pensamos en las mujeres. Pensamos en los niños y pensamos en los viejos. Todo el mundo, toda criatura. No hay nada que se escape del alcance del Evangelio. Así que cuando vos pensás, este se lo merece más y este se lo merece menos, un pensamiento absolutamente carnal. Este lo va a recibir mejor y este lo va a recibir peor. Son cálculos mentales. Porque el Señor dice, para todo el mundo y para toda criatura. Pero también el Evangelio comunica no solamente enseñanza y no nos habla solamente del alcance que es global, sino que Lucas lo mira de otra manera y capítulo 24, del 45 al 47, lo expresa. A ver, alguien que lo lea también este texto. 45 al 49. Por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes las promesas de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean bendecidos por Él. De esto ustedes son testigos. O sea, otra vez el mandato. Ahora, en ambos, los anteriores vayan, ¿no? Él dice, ahora son mis testigos, dice Lucas. Pero Lucas le pone la doctrina. Dice, ¿qué tenían que predicar? ¿Cualquier cosa? No. Predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea que el Evangelio también contiene doctrina. Cuando yo predico el Evangelio, no predico cualquier cosa. Predico a Cristo y a Cristo resucitado. Predico el Cristo que perdona, pero el Cristo que demanda el cambio de vida. Predico el amor del Señor, pero también predico la justicia del Señor. Predico la misericordia inquebrantable y eterna, pero predico la santidad. O sea, el Evangelio siempre comunica doctrina. Y eso es también el contenido del Evangelio, que no lo podemos soslayar, y especialmente cuando tenemos la oportunidad de, en la evangelización, ir más allá y sabiendo que el trabajo evangelizador no termina con aquel primer mensaje que doy y allí lo dejo a la deriva. Juan, finalmente, capítulo 20, del 21 al 23, nos relata de otra manera esta gran comisión que es el título que se le ha puesto históricamente a estos textos, ¿no? Interesante, porque Juan habla de la autoridad del mandato. ¿Quién daba la orden? Dice, como el Padre me envía, así yo los envío. La gran comisión es la obediencia al mandato del Señor. La autoridad viene de Dios sobre nuestra vida. Pero para que no estén solos, Juan juega mucho con esto a lo largo de capítulo 15, 16, cuando habla mucho del Espíritu Santo y del Consolador que vendría y que el Padre enviaría en su nombre y que nos enseñaría todas las cosas y que estaría con nosotros todos los días. Dice que
el Señor sopló el Espíritu para que viniera sobre ellos. Es un poco el relato de Hechos capítulo 1, tiene Juan acá, ¿no? Lucas lo pone aparte y Juan lo mete al final de su evangelio. La autoridad es de Dios. La autoridad que tenés para comunicar el mensaje que tenés no es del gobernador de la provincia, no es del pastor de la iglesia, no es el mandato del evangelista, sino que el mandato es divino. El mandato es divino y la autoridad que Dios te ha dado es de Él. Salís a comunicar esta buena noticia en nombre del Señor. Para resumir entonces, cómo lo ven los evangelistas. Mateo habla de enseñanza, Marcos habla del alcance del evangelio, que es global, pero que también es personal. Lucas nos habla de la doctrina del evangelio y Juan nos habla de la autoridad del que tenemos y de quien nos envía a comunicar las buenas noticias. Claro, ellos estuvieron en vivo ahí, así que esto que enfatiza uno y otros lo pudieron disfrutar y ver, y entonces estaban de alguna manera calibrados con todas las cosas. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ver los evangelios y compararlos y ponerlos juntos y ver cómo uno y otro veía este mandato de evangelizar. Así que si uno pone todo esto, podríamos decir que tenemos un evangelio 360 que nos permite ver cada una de las implicancias de la comunicación del evangelio. Y mi hermano, mi hermana, tenemos que estar atentos a intentar de manera constante a incorporar estas cosas en nuestra manera de comunicar el evangelio. Porque no se trata de un método, porque lo que vamos a hacer es comunicar la palabra del Señor. Horacio, ¿hasta qué hora voy? Y hago el primero, porque voy a 1 hora creo ya. 15 minutos más. Bueno. Preguntas. Las preguntas no las respondo yo, las responde Horacio, Marina y Lorena. Así que pregunten difícil. No, ¿alguna pregunta como para alguna cosa que quieran comentar? Cuando la gente no pregunta suceden dos cosas. O el expositor es un excelente orador, cosa que no sucede en este caso, o no entendieron un caramelo, que probablemente sea lo que está sucediendo. ¿Seguimos? Bueno. Dijimos que la idea es que parta la evangelización y todo este tiempo esté pensado en función de la Escritura. Porque la evangelización es desde la palabra. Jesús, cuando comienza Juan a narrar la historia del Señor, ¿qué hace? ¿Cómo comienza Juan? En el principio era el verbo, decimos nosotros, porque lo incorporamos Reina Valera 60, porque es una costumbre del latín. En realidad, claro, Reina y Valera leían en latín, tradujeron al español de 1500 y 1600 y pusieron estas palabras que eran para ellos comunes. Verbum en latín habla de logos en griego y a nosotros nos pasó verbo. Pero en realidad la palabra más correcta es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y desde allí comienza a predicar el evangelio. Pero Juan 1:1, si uno lo pone en paralelo podríamos empezar Génesis 1:1. Dios dando la palabra y por la palabra las cosas fueron hechas. Así que es Dios desde el principio de la historia de los tiempos dando la noticia, la creación que vio Dios que era buena. Y buena dice en gran manera, que después por el pecado se contaminó y ahora vendía a traerse la buena noticia. Otra vez la palabra aquella, a traerla en estos tiempos. O como dice Hebreo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres en el pasado por los profetas, comienza diciendo Hebreo 1, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Así que el Hijo, Jesús, que es la palabra, es la que debe ser el centro en el mensaje nuestro de evangelización. Por supuesto que no, que siempre que hablamos le vamos a comenzar a la persona a pasar por le decimos, ¿tenés 4 horas para darme? No, uno tiene que
intentar de comunicar el centro del Evangelio, ¿no? Pero los evangelistas dicen, bueno, el Evangelio es mucho más que solo decir eso. Ahora, ¿de dónde proviene nuestra capacidad para llevar las buenas noticias? Y podríamos pensar en Ezequiel. Si uno va a capítulo 1, 2 y 3 de Ezequiel, va a encontrar que la capacidad para hacer tremenda tarea solo viene del Señor. Comienza diciendo Ezequiel, yo estaba a orillas del río Quebar y vi visiones, dice. Y tuve visiones y vi a los hijos de Israel. Y él estaba desterrado en Babilonia. Sin embargo, en el espíritu estaba viendo lo que sucedía en la tierra que él amaba y por la que dolía y probablemente por la que oraba. Y el Señor le dice, tenés que hablarle a esta gente. Y te voy a dar un mensaje. Y si ustedes siguen la secuencia van a encontrar con que Ezequiel es tocado por el Espíritu, pero después es nutrido y capacitado por la palabra. Léanlo, es muy interesante ver. Dice, y me mostró un libro. Y me dijo, ¿qué ves, Ezequiel? Vi un libro que tiene escrito por delante, por detrás, ayes, endechas y maldiciones. Y si lo comí a ese libro. Y después, dice, el Espíritu entró en mí y me llevó y hablé. Cuando uno quiere comunicar el Evangelio, tiene que entender que la capacidad viene del Espíritu, en esta comunión, pensando en Lucas capítulo 5, pero también es ese nutriente que nace de pasar tiempo con la Escritura. Y uno podría pensar también en Salmo 19, ¿por qué pasar tiempo con la Escritura? Porque la Escritura te transforma, porque es Cristo en vos. Por eso Colosenses dice, moren en abundancias las palabras de Cristo. Y que dice, y enseñándole, y les va a enseñar a que hablen con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cambia nuestra manera de expresarnos. La palabra decía en Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia a una la obra de su mano. Un día, otro día emite palabras y una noche a otra noche relatan, cuentan sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra. ¿Pero cómo? ¿No estaba diciendo que hay palabra? Porque es imposible expresar lo que es el Señor. No hay lenguaje, no hay palabra, dice, pero por toda la tierra sale su voz. No podemos contener al Señor en un libro, como dice Juan, capítulo 21. Si pudiera escribir todo lo que el Señor hizo en un libro, no alcanzaría las bibliotecas de la tierra para contar lo que el Señor hizo. Ahora, dice, no hay lenguaje, no hay palabras, por toda la tierra sale su voz. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Después lean el 19 y lean el 139 juntos y van a ver cómo David, queriendo huir, dice, me quise ir al extremo del mar y allí estás vos. ¿Por qué? Porque el Señor está en todo el universo. Ahora dice, la palabra del Señor, alguien que lo tenga y lo lea. Si el Salmo 19, a partir creo que el versículo 5. Un poquito, no, y la palabra, el que es 7, a ver, esa. La ley. A ver, miren, fíjense cómo es la sincronía que propone el salmista, ¿no? Le da un título, la ley del Señor. Le da una cualidad, es perfecta. Y le da un resultado de esa ley. Algo que surge de estar con ella. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace? Refunde el alma. Reanima el alma. El testimonio, otra vez el título, el testimonio del Señor. ¿Qué es? Es firme. ¿Qué hace? Da sabiduría al ingenuo. Fíjense cómo el Evangelio transforma mi vida. ¿Qué es la palabra? Porque el Evangelio es la palabra. O sea, no podemos decir que son dos cosas que van por carriles diferentes. Son la misma unidad, el Evangelio y la palabra, que es Cristo. Los preceptos del Señor son rectos. Los preceptos del Señor, el título, ¿cómo son? Son rectos. ¿Qué hace? Alegran el corazón. Alegran el corazón. El mandamiento
El mandamiento del Señor, o el título, ¿qué es? Es puro. ¿Qué hace? Da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno y permanece para siempre. Otra vez, el temor del Señor, ¿cómo es? Bueno, ¿qué hace? Permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Bien, otra vez, el título, la característica y la acción. Y termina diciendo, Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila el panal. Con ellos, Señor, amonesta a tus siervos. qué tremendo. Recompensa grandemente a quienes lo juzgan. En guardarlo, dice Reina Valera 60, hay gran galardón. Cómo el Evangelio, la palabra, cuando inunda a los siervos y a las siervas y pasamos tiempo en el Espíritu con el Señor, pero también nutriéndonos de la palabra, salimos y podemos afectar a las personas. Y decir, pero dije lo mismo que siempre, ¿no? Porque está cargada de la comunión de la gracia del Espíritu, pero tus palabras están cargadas con las palabras de Cristo. Por eso a veces una palabra dicha puede perforar el corazón. Un Dios te bendiga, cumpliendo bendecid y no maldigáis. Puede tocar la vida, porque cuando deja de ser un saludo automático y yo lo proclamo como una bendición, puede tocar la vida de alguien, porque encuentra un siervo que está en comunión con el Espíritu, pero que se nutre de la palabra del Señor, esa palabra que dice Jeremías, quebranta la piedra.